Me casé con un hombre al que no amo, pero que me trata bien y es un buen hombre. La historia sigue a Andrea, una mujer que se encuentra atrapada en un matrimonio que nunca planeó ni deseó. No hay maltrato ni crueldad, solo la sensación persistente de vacío y falta de pasión. Andrea se casó con David, un hombre noble, atento y trabajador, motivada más por la estabilidad y la presión social que por el amor. Aunque él hace todo lo posible por hacerla feliz, Andrea lucha con sentimientos de insatisfacción que la consumen lentamente. Esta historia explora el dilema interno entre conformarse con la comodidad y buscar un amor más profundo, mientras se profundizan los altibajos emocionales de ambos personajes. El origen del matrimonio sin amor. Andrea conoció a David en un momento complicado de su vida. Después de salir de una relación tóxica, estaba cansada de sufrir. Sus amigas y familiares la convencieron de que necesitaba a alguien que le ofreciera estabilidad, y David parecía la elección perfecta. No era el hombre de sus sueños, pero tenía cualidades que cualquier mujer apreciaría: era responsable, amable y siempre dispuesto a ayudar. Andrea se convenció a sí misma de que no todas las relaciones necesitaban estar basadas en un amor profundo, y que, con el tiempo, podría aprender a quererlo. A pesar de sus dudas iniciales, aceptó casarse con él. La boda fue sencilla pero emotiva. Todos los que asistieron pensaron que Andrea había encontrado la felicidad. Sin embargo, solo ella sabía que estaba dando ese paso más por comodidad y seguridad que por un sentimiento genuino de amor. La cotidianidad del matrimonio. Al principio, la vida con David parecía llevadera. Él se levantaba temprano para trabajar, y siempre dejaba preparado el desayuno para Andrea. Era detallista y cariñoso, pero de una forma que nunca la hacía sentir atrapada. Cada día que pasaba, ella intentaba convencerse de que su matrimonio no estaba tan mal, que había tomado una decisión sensata. Sin embargo, mientras David parecía satisfecho con la relación, Andrea no podía evitar sentirse desconectada. Las cenas juntos eran agradables pero sin chispa. Conversaban sobre temas triviales, pero nunca se sumergían en conversaciones profundas. Ella sentía que algo faltaba, una emoción que no lograba identificar del todo, como si hubiera un vacío entre ambos que nunca se llenaba. Andrea comenzó a notar pequeños momentos de incomodidad en sí misma, veía parejas en la calle que parecían estar genuinamente enamoradas, y se preguntaba si alguna vez experimentaría algo así. Las noches en la cama se volvían silenciosas, cada uno en su lado del colchón, y aunque él la abrazaba con ternura, ella sentía que sus corazones estaban en mundos distintos. Las dudas y el arrepentimiento. Con el tiempo, la insatisfacción comenzó a crecer en Andrea. Se preguntaba si había cometido un error al casarse por razones prácticas en lugar de amor. Sentía que había traicionado sus propios ideales románticos, y esa culpa la consumía lentamente. A veces, fantaseaba con cómo sería su vida si hubiese esperado al amor verdadero. Cada vez que David hacía algo amable por ella, como prepararle su té favorito o dejarle una nota cariñosa, la culpa se hacía más profunda. ¿Cómo podía sentirse tan vacía si él era tan bueno con ella? La lucha interna de Andrea se intensificaba. Por un lado, sabía que él era un buen hombre, pero por otro, no podía evitar desear algo más. David nunca le dio motivos para quejarse. Nunca llegó tarde a casa, ni la hizo sentirse insegura. Pero ese era precisamente el problema: todo era suficientemente bueno, pero nunca maravilloso. Andrea deseaba emociones fuertes, momentos inolvidables, algo que le quitara el aliento, y se daba cuenta de que nunca había sentido eso con David. Andrea decidió que no podía seguir así sin intentarlo. Propuso hacer más actividades juntos, salir de la rutina. David, como siempre, estuvo de acuerdo sin cuestionar. Fueron a cenar a restaurantes nuevos, tomaron clases de baile e incluso hicieron un viaje corto a la playa. Durante esos momentos, Andrea casi se convenció de que las cosas podían mejorar. Hubo risas y momentos agradables, pero cada vez que las luces se apagaban y se encontraban a solas, el mismo vacío regresaba. A pesar de todos los esfuerzos, Andrea no lograba sentirse más conectada con David. Lo que más le dolía era que él parecía realmente feliz con su vida, sin notar la falta de amor que la estaba ahogando a ella. Cada día que pasaba,
Andrea se sentía más atrapada en una relación que no podía terminar sin parecer una ingrata o una egoísta. Un día, mientras caminaba por una calle concurrida después del trabajo, Andrea se topó con Marco, un antiguo amor de la juventud. Marco había sido una relación breve, llena de adrenalina y emociones intensas, pero también marcada por inseguridades y un futuro incierto. El encuentro fue inesperado, él estaba igual de encantador que antes, con esa sonrisa que alguna vez la hizo temblar, y la conversación fluyó como si nunca se hubieran distanciado. Durante los minutos que hablaron, Andrea se sintió como si regresara a una versión más joven de sí misma, aquella que aún creía en los romances apasionados y en la magia de los encuentros casuales. Marco le preguntó cómo estaba, y aunque ella intentó hablar con naturalidad de su matrimonio con David, no pudo evitar que un dejo de melancolía se filtrara en sus palabras. Marco lo notó, porque la conocía bien, y sin pensarlo mucho le dijo: ¿Eres feliz? Aquella simple pregunta la dejó helada. ¿Era feliz? Andrea sonrió y cambió de tema rápidamente, pero la verdad ya había salido a la superficie, aunque fuera solo para ella misma. Antes de despedirse, Marco le pidió su número de teléfono por si algún día querían tomar un café. Andrea dudó, pero finalmente aceptó, sintiendo una mezcla de emoción y peligro. Sabía que ese encuentro reavivaba una parte de ella que había estado dormida por años, pero también que estaba jugando con fuego. Esa noche, mientras David cocinaba la cena como siempre, Andrea se sentó en silencio en la sala, perdida en sus pensamientos. Ver a Marco la había hecho cuestionar todo. Recordó cómo se sentía estar con alguien que le aceleraba el corazón, que la hacía vibrar con cada mirada. Comparó esos momentos con la tranquilidad que tenía con David, una vida sin altibajos, pero también sin la emoción que tanto anhelaba. El peso de las dudas empezó a aplastarla. ¿Y si había elegido mal? ¿Y si la comodidad la había llevado a renunciar a la posibilidad de un amor más profundo? Durante los días siguientes, Andrea se sumergió en una tormenta emocional. Recordaba su encuentro con Marco una y otra vez, y al mismo tiempo, se sentía culpable por siquiera considerar la posibilidad de volver a verlo. Por otro lado, sabía que Marco era el mismo hombre inconstante que había dejado hace años. Él representaba todo lo que no había funcionado en sus relaciones pasadas: impulsivo, impredecible, y siempre con un pie fuera de la puerta. La razón por la que había escogido a David en primer lugar era precisamente para evitar ese tipo de inestabilidad. Entonces, ¿por qué su corazón le jugaba esta mala pasada? El encuentro con las consecuencias. A pesar de las advertencias de su conciencia, Andrea no pudo resistir la tentación y respondió uno de los mensajes de Marco. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. La charla fue ligera, llena de anécdotas y bromas que parecían inofensivas, pero la atracción entre ambos seguía viva, latente bajo cada palabra y cada sonrisa furtiva. Marco le habló de sus viajes y proyectos, dejando entrever que su vida había seguido siendo un torbellino de emociones. Andrea, fascinada por su mundo impredecible, se sintió atrapada nuevamente por esa energía que la había cautivado en el pasado. Sin planearlo demasiado, la conversación en la cafetería los llevó a un motel cercano. El ambiente se tornó íntimo, y Andrea se dejó llevar por el impulso del momento, buscando en Marco la emoción que sentía perdida en su vida diaria. Pasaron horas entre sábanas ajenas, y cuando todo terminó, Andrea se vistió en silencio, sabiendo que lo que acababa de hacer no tenía vuelta atrás. Al llegar a casa esa noche, encontró a David esperándola con una sonrisa cálida y la cena servida en la mesa. Había preparado su plato favorito, y su mirada irradiaba una ternura incondicional. En ese instante, algo en Andrea se quebró. No era una escena grandiosa ni emocionante, pero tenía un peso que la golpeó con fuerza. David no era como Marco. No ofrecía aventuras inesperadas ni promesas excitantes. Pero siempre estaba ahí, incluso en los días más difíciles, recordándole con pequeños gestos que ella era su prioridad. Nunca llegaba tarde sin avisar, nunca olvidaba su cumpleaños, y aunque su rutina era predecible, había algo reconfortante en saber que ella podía contar con él en cualquier momento. Andrea sintió una punzada de culpa por lo que había hecho, pero en lugar de enfrentarla, decidió enterrarla.
Quiso creer que si no hablaba de ello, la culpa desaparecería con el tiempo. Pero, por dentro, una batalla silenciosa comenzaba a librarse. Por primera vez, entendió lo que significaba elegir entre una fantasía y la realidad. La emoción que Marco representaba era tentadora, como una chispa que enciende una hoguera con intensidad arrolladora. Sin embargo, esas llamas siempre se apagaban rápido, dejando atrás cenizas y vacío. David, en cambio, era como el fuego de una vela constante. No deslumbraba ni consumía, pero su luz era suficiente para calentar el hogar día tras día. Con cada minuto que pasaba, Andrea comprendía más claramente que no todas las emociones intensas eran amor. Empezó a ver la estabilidad con nuevos ojos, reconociendo que ésta también podía ser un tipo de romance. Era un amor más sutil, uno que crecía con el tiempo y florecía en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Andrea se dio cuenta de que valorar la estabilidad no era conformarse, sino aprender a reconocer el verdadero valor de lo que tiene sentido en la vida. Entenderlo completamente no era fácil, y aunque las dudas seguían presentes, en el fondo sabía que había aprendido una lección importante. No todas las emociones pasajeras valen el riesgo de perder aquello que realmente importa. Un giro inesperado. Los días siguientes, Marco no dejó de enviarle mensajes, cada uno más insinuante que el anterior. Andrea sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja y que cualquier respuesta podía volver a encender la llama. Aunque la tentación de sumergirse nuevamente en esa emoción efímera la rondaba, esta vez decidió cortar por lo sano. Guardó su teléfono en un cajón, como si al hacerlo pudiera alejarse también de sus propias dudas y deseos. Se sentó en el sofá junto a David, quien la miraba con esa misma serenidad que siempre la había acompañado. ¿Todo bien?, preguntó David, sin sospechar absolutamente nada, con esa calma habitual que tanto la había reconfortado en el pasado. Andrea lo miró y supo que ya no podía seguir escondiendo la verdad. David no merecía menos que honestidad, aunque esa verdad pudiera destruir lo que quedaba entre ellos. Con un nudo en la garganta y la voz apenas audible, le confesó lo que había pasado con Marco. No omitió detalles, porque entendió que, si de verdad quería ser justa con él, debía enfrentar las consecuencias de su error. David la escuchó en completo silencio, su mirada fija en un punto indefinido de la habitación. No alzó la voz, no la interrumpió ni lanzó reproches. Solo dejó que las palabras de Andrea llenaran el espacio, como un eco frío e inevitable. Por dentro, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse. Todo lo que había dado por sentado, su esfuerzo por ser el esposo perfecto, su compromiso sin fisuras, la estabilidad que había construido para ambos, ahora se desmoronaba ante sus ojos, y no entendía por qué. Cuando Andrea terminó de hablar, esperaba alguna reacción, un grito, una pregunta, un reproche, lo que fuera. Pero David solo la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y dolor, como si su mente no lograra procesar lo que acababa de escuchar. «David», susurró ella, buscando desesperadamente alguna señal de que podrían encontrar una forma de arreglar las cosas. Pero él no respondió. Se limitó a levantarse del sofá con lentitud, como si cada movimiento pesara más que el anterior, y se retiró sin decir una palabra. Esa noche, por primera vez, David no durmió en la habitación matrimonial. Andrea se quedó sola en la cama, sintiendo el frío vacío a su lado como una premonición de lo que vendría. Los días que siguieron fueron un torbellino de incomodidad y distancia. David había cambiado. Su mirada era más fría, sus palabras más cortas, y los pequeños gestos que antes definían su relación se desvanecieron como humo. Ya no preparaba cenas, no preguntaba cómo estaba, y había dejado de buscarla para compartir los momentos cotidianos. Parecía haberse convertido en un extraño, un hombre al que Andrea apenas reconocía. Andrea intentó acercarse, hablar con él, explicarse mejor, pero David siempre encontraba una excusa para evitar esas conversaciones. La casa se llenó de un silencio insoportable, y cada intento de reconciliación se estrellaba contra una barrera invisible que él había levantado. Con el tiempo, Andrea empezó a notar que algo más profundo se había roto, no solo en David, sino también en ella misma. La culpa que la había impulsado a confesar se transformó en un peso constante en su pecho.
Comenzó a preguntarse si había cometido el peor error de su vida al dejarse llevar por las emociones pasajeras que Marco le ofrecía. Un día, después de semanas de distancia, David llegó a casa con un sobre en la mano. Sin decir nada, se lo entregó a Andrea. Al abrirlo, ella encontró los papeles del divorcio. No quiero seguir así, dijo él, con una voz calmada, pero cargada de tristeza. No había ira en sus palabras, solo resignación. Andrea sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Había creído que su confesión podría salvar lo que tenían, que la verdad, aunque dolorosa, les daría la oportunidad de reconstruir su relación. Pero ahora se daba cuenta de que algunas heridas no sanan, y que a veces, la verdad no basta para reparar lo que se ha roto. David ya había tomado una decisión. Por más que hubiera amado a Andrea, entendía que no podía obligarse a seguir adelante como si nada hubiera pasado. Había perdido la confianza en ella, y sin confianza, no había futuro. Andrea firmó los papeles con manos temblorosas, sintiendo como cada trazo cerraba una etapa de su vida. Al mirar a David por última vez, comprendió que lo había perdido para siempre. Él ya no era el mismo hombre que la había amado incondicionalmente, y ella ya no era la misma mujer que había decidido arriesgar todo por una fantasía. Con el divorcio, ambos siguieron caminos separados. David encontró una paz que, aunque tardía, le permitió empezar de nuevo. Andrea, en cambio, se quedó con la amarga lección de que algunas decisiones, por más sinceras que sean, tienen consecuencias irreversibles. ¿Qué harías tú en el lugar de David o Andrea? Después de todo lo que ocurrió entre Andrea y David, queda la gran pregunta en el aire. ¿David debió perdonarla? ¿Crees que Andrea se merecía una segunda oportunidad? ¿Es posible reconstruir una relación después de una traición, o algunas heridas nunca sanan por completo? ¿El silencio de David fue una forma de procesar el dolor, o debió haber hablado y enfrentado la situación? Quiero saber tu opinión. ¿Qué final habrías preferido? ¿David debió quedarse y luchar por su matrimonio, o divorciarse fue la única salida posible? ¿Te gustaría ver una segunda parte? Si es así, ¿qué giro le darías? David podría encontrar una nueva relación y enfrentarse a nuevos retos. Andrea podría buscar redención y luchar por recuperar lo que perdió. ¿Podría haber un reencuentro inesperado años después? Quizá con un final que ninguno de los dos imaginó. Déjanos tus comentarios y comparte tu final perfecto. Tu opinión puede ayudar a dar forma a la próxima parte de la historia.